Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia quiere rememorar aquel poema inolvidable de Lorca, Iré a Santiago. Iré a Santiago cuando llegue la luna llena, o iré a Santiago, oigan esto, cuando la palma quiera ser cigüeña. Qué poema, ¿no? ¿Y por qué escojo este título? Bueno, porque vamos a Santiago. Cuba y su historia hoy se traslada a Santiago por los acontecimientos que ustedes conocen de hace 3 o 4 semanas. Y para ir a Santiago traigo a un activista político, gran amigo, gran persona, conocedor de Cuba como muy pocos, y me refiero a Antonio Rodríguez. Bienvenido a Cuba y su historia. Gracias, Müller. Un placer estar nuevamente contigo. Hacía ya un tiempito que no compartíamos acá un intercambio. Bueno tenerte siempre porque dominar la historia es un poco poder acompañarte en ese recorrido, ¿no? Que no es fácil, porque la historia cubana tiene tantos recovecos y tantas situaciones tan complicadas. Pero bueno, acaba de ocurrir hace casi un mes los acontecimientos de las protestas de Santiago el 17 de marzo. Háblanos un poco del contexto, el marco de ese acontecimiento de protesta que estremeció a Cuba definitivamente, y curiosamente también ha habido una reacción internacional de solidaridad por parte de algunos países y de observadores de la realidad cubana. Bueno, Müller, lamentablemente ya casi a 3 años del 11 de julio del 2021, el castrismo todavía sigue triturando a nuestra isla, ¿no? La sigue triturando de una forma brutal. Buena palabra mágica para... Brutal y desangrando también, porque el éxodo que se ha vivido desde octubre del 2021, que ellos abrieron nuevamente la frontera, a la actualidad han salido más de 500,000 de cubanos, al menos medio contabilizado. Sí. Imagino que la cifra sea aún mayor. Entonces, como te decía, que sigue triturando el país, todo lo que es infraestructura, producción de alimentos, o sea, las cosas básicas para que se sobreviva, se deterioran a pasos agigantados. Y los apagones, los cortes de electricidad son gigantescos. Y como sabemos, en la medida que va avanzando el año, el calor se incrementa, los mosquitos se incrementan. Y el régimen, dada esta crisis, ha tenido que aumentar esos apagones y la gente ya está que no da más, está ahogada. Curiosamente, en el año 94, la protesta del 5 de agosto, el famoso maleconazo, tuvo que ver con los apagones. Y también. La del 11 de julio tuvo que ver con los apagones y la actual tuvo que ver con los apagones. O sea, es evidente que cuando en un escenario de tremenda escasez de alimentos, tú cortas la luz, se echan a perder los alimentos, el calor, la desesperación y todo lo demás contribuye a que la gente tenga que hacer catarsis. Y esto fue una gran catarsis que se hizo, sobre todo en la zona oriental, aunque también se expandió a algunas partes en el occidente. Yo diría y también en Bayamo. En Bayamo también. Si no tuvo más expansión fue porque el régimen actuó rápido cortando la internet, que fue algo que les falló, por ahí, quién sabe qué razón, en el 21. El 11 de julio. El 11 de julio. Y entonces sí, inmediatamente toda la protesta se expandió a todo el país. Bueno, porque ahora están más preparados para esperar este tipo de reacción que en julio. Ya están más preparados. No los hacían a nosotros siempre en la oposición. Cada vez que había algún tipo de evento o ellos se olían algo, enseguida cortaban las líneas telefónicas. Y lamentablemente, después de 3 años, ese tipo de herramienta que debería tener el pueblo cubano para poder al menos confrontar al régimen, no se ha encontrado ninguna solución. Se dijo mucho que se iba a ver este tema del Internet libre y no ha ocurrido. O sea que el pueblo cubano sigue en descalzo frente a todo el poderío del castrismo. Ahora vuelve, producto del 17 de marzo, han vuelto las demandas a la Casa Blanca de que ayude a instalar un Internet libre en Cuba, que es muy complicado, o sea, no ha habido respuesta. No sé si sea tan complicado, Müller, como complicado es la voluntad política y el empeño
y realmente me parece que 3 años después es muy lamentable porque hasta dónde va a caer nuestra isla, nuestro pueblo cubano, o sea, la realidad. Y esto es un punto que tiene que ver con la pregunta inicial y el tema inicial, o sea, por una parte el desespero y todo lleva a la protesta, a la catarsis. Por otra parte, el país se sigue desangrando, la gente sigue huyendo, entonces cada vez la capacidad de responder ante todo ese desastre es más débil. Y por eso también no ocurre y ellos están también más preparados, aunque también más débiles, claro, sin duda. Hay una cosa que yo quería pararme un momentico, porque efectivamente la capacidad de respuesta es débil, pero las condiciones de un colapso por la situación económica, energética, transporte. Cuba produjo el año pasado la misma zafra que en la guerra de independencia en el año 86, 340,000. En Cuba no hay infraestructura. No hay, claro. Es increíble, o sea, cómo estos individuos han logrado en 65 años, incluso de estos 65 años, la mitad recibiendo por chorros dinero de la ex Unión Soviética, miles y miles de millones de dólares anuales. Y después con Chávez. Y después con Chávez, bueno, pues el país está triturado literalmente. Todas estas termoeléctricas vuela una mosca y sale de servicio. O sea, que son las cosas más increíbles. En los países normales, ¿qué tiene que pasar para que una termoeléctrica salga de servicio? Aparte, después la suplantan otras y entran y al final de la jornada el nivel de producción de energía sigue estable. Acá cualquier cosa que pasa, de momento hay un colapso de todo el sistema electroenergético. O sea, es un país en una situación desastrosa. Se une todo, se une la energía, la alimentación, como el país no produce, no hay ni viandas. Entonces, el hambre. Y la inflación por el techo. La inflación por el techo porque lo único que la gente puede consumir es lo que se importa, lo que se trae ahora por todas las famosas MIPYMES y todo esto que ha generado bastante polémica. Pero evidentemente lo que se trae del exterior está a costo del dólar, está al costo del precio internacional. Podemos añadir ahí, Antonio, ya que estamos contigo en Cuba y su historia, 2 de las grandes entradas de dinero en Cuba se han caído también, la remesa y el turismo. O sea, el turismo, ¿qué van a hacer con los hoteles? Nadie sabe, pero están los hoteles y no hay... Y increíbamente han seguido construyendo hoteles, porque siguen construyendo. Ahora mismo en la plena calle 23 están construyendo la famosa Torre Callejas, que fue como las personas le llamó, ellos le llaman la Torre K o algo así. Pero todos estos hoteles, algunos de lujo, están vacíos. Están vacíos. Son pérdidas, es pérdida minuto a minuto. Eso me diría que ellos han tenido en algún momento pensado que pueden entrar en algún tipo de negociación. Recordemos que cuando construían el puerto del Mariel, la zona franca, como ellos le han llamado, que al final no ha sido, no ha tenido ninguna franqueza. No, ha sido un fracaso además. Bueno, esa zona franca, el objetivo era el comercio con los Estados Unidos y empezaron en el 2009, todo el mundo se preguntaba por qué lo hacían y después en el 2014 cuando vino el deshielo la respuesta era, mira lo que había detrás del telón. Ahora en este caso uno pudiera quizás pensar que ellos tenían en mente que podía haber un segundo deshielo, un deshielo 2.0 con la administración Biden y que debido a ello podían lanzarse en estas inversiones en turismo, pero nada de eso ha ocurrido y se han quedado en blanco. O sea, la situación es de las peores que se ha vivido en la isla en los últimos 65 años. Sí, como tú decías, al final el pueblo, y sobre todo el pueblo bajo, el pueblo es el que más está sufriendo esta situación, porque ellos la sufren menos, me refiero a... Müller, las imágenes del cubano que está protestando, a mí me lo han comentado amigos colombianos, venezolanos, me han dicho, la gente se ve muy mal. Y yo le digo, no, la gente está así tan mal como se ve y peor. Y peor, claro. Y peor, porque las casas, no son casas ya, o sea, están viviendo en unas condiciones, no hay agua, no hay electricidad, todo cayéndose. En La Habana cada 5 minutos hay un derrumbe, o sea, es increíble que el país haya caído tan bajo y todavía no se sabe cuál va a ser el fondo. Y a eso se suma medicina, hospitales, en fin, transporte, por todos los lados, o sea, por todos los ángulos del país. Tú ves por supuesto, nadie aspira a que el colapso sea en 24 horas, pero están las condiciones del colapso, o sea, el país se va derrumbando, se va cayendo. Ese es un punto interesante, Müller, la palabra que tú estás usando, colapso, y yo creo que es que hay que enfatizar.
el tema de que el país cae, pero hay un problema, que el régimen no tiene contrafuerza. Y esa es la parte más preocupante aquí, porque en cualquier situación desastrosa, de colapso, enseguida pudiera aparecer una contrafuerza y detener esa caída libre y lograr un vuelco de la situación. Eso no está pasando en Cuba, porque no hay una contrafuerza. Entonces el país, uno presume que va a haber un colapso, pero lo que estamos viendo en hechos y en realidad es que el país sigue colapsando, cayendo y no existe esa contrafuerza. Y ahí tengo que serte sincero, yo creo que es la responsabilidad del mundo libre, que está viendo pasar situaciones de ese tipo en muchas partes y no está tomando acción. Y el propio también, y quiero decirlo con esa palabra, fracaso nuestro para poder articular cómo confrontar al castrismo, porque el castrismo, estando en una situación tremendamente precaria, nosotros no estamos teniendo la capacidad de confrontarlo. Y creo que eso hay que ponerlo en la mesa, discutirlo, y se está evitando hacer. O sea, yo diría que cada cual se ha metido en su burbuja y hay ciertas agendas, ciertos intereses, ciertas situaciones que se han convertido en una estática y no se está queriendo discutir abiertamente y con seriedad por qué no estamos logrando sacudir al castrismo estando él en un momento tan débil. Sí, sin embargo yo, como otros, ¿no? Piensan que ocurrió en Rumanía, o sea, la Fuerza Popular tuvo tanta pujanza que fue capaz de sustituir liderazgos y organizaciones. No quiere decir que esto vaya a ocurrir en Cuba, pero la pujanza popular puede hacer cualquier cosa. Sí, pero en el bloque comunista, Müller, todo parte de la punta de lanza que fue Polonia. Polonia es la que va abriendo todo el camino y por supuesto también la interacción y el pulseo que había entre Reagan y Gorbachev. Y por supuesto en esa ecuación hay que poner a Juan Pablo II y a Margaret Thatcher, que jugaron papeles fundamentales, ¿no? Básico. Esa triada fue brutal para el ahora comunismo. No la tenemos. No la tenemos. Fue brutal para el comunismo. Aparte, un talante de políticos increíble, ¿no? Entonces, Polonia fue la punta de lanza y Polonia fue punta de lanza porque se le empezó a brindar todo apoyo, primero por parte de Juan Pablo II y después se sumaron estos otros dos políticos. Y todo ese apoyo en lo político y en recursos y demás hizo que empezaran realmente a empujar y a ganar espacio y Solidaridad creció hasta tener 10 millones de miembros. Sí. De ahí que a mí me gusta siempre mencionar la doctrina Reagan como la doctrina exitosa para acabar con el comunismo a nivel global, que fue apoyar a los distintos movimientos que estaban en el terreno y brindarle todo el apoyo. En ese caso se brindó el apoyo a los contras en Nicaragua, se le brindó el apoyo en el mundo comunista a varios de los movimientos, pero en este caso no está ocurriendo así. No se está brindando ese apoyo y muchas veces incluso se pone el foco en todos estos países en proyectos que están en el exterior, que no están dentro del terreno. Y a mí me parece que es fundamental entender que estos sistemas hay que pinzarlos, hay que apretarlos desde el exterior, pero la fuerza, la columna está al interior de esos países. Y si no hay una oposición articulada, fuerte, mira, no pasará esto que estamos viendo. Sigue cayendo, se levantan expectativas cuando hay protestas, pero después esas protestas no tienen a dónde guiarse. No, y también el marco de los acontecimientos actuales con el año electoral en Estados Unidos y la guerra de Europa con Putin en Ucrania, en cierto sentido, distraen la atención y además recursos. No, hay problemas muy serios. Todo lo que ocurrió en el conflicto de Palestina con Israel. Ese es otro, o sea, un tercer conflicto. Hay cosas que están pasando. De hecho, casi en los últimos tiempos ni se está hablando tanto de Irán, que es un problema serio porque el foco se ha ido a otros lugares. Pero mira, en el 2011 ocurrió un hecho que para mí ejemplifica lo que yo te estaba comentando. En la provincia de Camagüey la gente salió a protestar y estuvo marchando sin destino, sin un lugar donde ir ni una lógica durante 3 horas, hasta que los encerraron en un lugar y ahí dispersaron la marcha. Eso es lo que, en mi opinión, va a seguir ocurriendo si no existe un apoyo determinado y un trabajo serio con el activismo al interior de la isla. Amigos de Cuba y su historia, hemos llegado a la mitad del programa, como hacemos siempre. Para los que han sintonizado tarde,
En el día de hoy, Cuba y su historia se ha ido a Santiago de Cuba y a los diferentes focos de protestas que ocurrieron el 17 de marzo. Y para evaluar y compartir con ustedes esa evaluación y ese análisis está con nosotros Antonio Rodiles. Y por ahí vamos, Antonio, con un país que colapsa, pero que no acaba de lograr el reventón que tumbe al régimen, porque obviamente las condiciones en Cuba están dadas. En Cuba no hay de nada. En Cuba vivir en Cuba hoy es posiblemente el sufrimiento. Solamente vivir es un sufrimiento porque no hay leche, no hay comida, no hay agua, no hay salubridad, hay epidemias por los mosquitos, por la basura. En fin, ¿hacia dónde va Cuba con estas condiciones? Mira, es difícil vaticinar, Müller, porque incluso en los 90, cuando se dio la profunda crisis aquella, estaba Fidel Castro en vida, que era el que había construido ese totalitarismo a su medida. La tiranía tenía exactamente su sello. Y cuando Fidel Castro decía en algún momento, se tiene que despenalizar el dólar o nos tenemos que hacerlo de la vista gorda con el mercado negro y dejarlo que la gente respire, o cualquier cosa que él dijera, había que cumplir la cabalidad. Claro. Porque si no, se dice en buen cubano, te rompen la vida. Claro. Entonces, esa capacidad de orden y mando no existe en la actualidad. No existe. Más bien lo que se ve es todo lo contrario. Todo lo contrario. Mucha incapacidad. Entonces, medidas que ellos pudieran tomar o maniobras que ellos pudieran dar para tratar de aminorar la crisis, primero no la dan, pero segundo, si intentaran darla, o en algunos casos que han intentado darla, no tienen el efecto que ellos esperan. No. Y eso ocurre porque definitivamente no tienen ese mando. Entonces, en esta situación, Müller, yo no sé predecir, y en mi opinión lo que va a seguir ocurriendo es esta caída. ¿Hasta dónde puede caer? Quién sabe, es un misterio, porque evidentemente se tiene que romper ese ciclo. Pero tú has dicho una cosa muy interesante, ¿no? O sea, la ausencia de Fidel Castro, que con todo lo maligno que era una persona organizada, con autoridad sobre toda la estructura. Era el poder. Era el poder. Eso no existe hoy. No existe. Porque ni Marrero, ni Díaz-Canel, y Raúl ya en sus años, sus meses finales o en sus días finales, porque además está con 92, 93 años y enfermo. Entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Bueno, por supuesto, como dices tú, es una incógnita, ¿no? Y es una incógnita que la historia y el pueblo será capaz de descifrar. Yo quisiera aclarar una cosa, Müller, es que en Cuba el poder para nada está ni en Díaz-Canel, ni en Marrero, ni ninguno de esos funcionarios que están dando la cara. El poder está en Raúl Castro, su hijo, Alejandro Castro Espín, y ese círculo que ellos tienen tras bambalinas. Recordemos que cuando el deshielo de Obama, quien manejó y quien estuvo tremendamente activo en todo ese proceso fue Alejandro Castro Espín. Sí. De hecho, le dieron el cargo de asesor de seguridad nacional para sentarlo siempre frente a Susan Rice, y entonces él era como uno de los principales en el gabinete de su padre. Pero parece que después se debilitó su poder. Yo no diría que se debilitó. Yo diría que, dado aquello de los ataques sónicos y ciertas cosas, al estilo de Raúl Castro, prefirió sacarlo de la luz y poner a Díaz-Canel. Al punto que hoy en día todo el mundo le echa la culpa y hasta le pone epítetos bien peyorativos a Díaz-Canel, y nadie sabe de Alejandro Castro Espín. Sí. Nadie sabe de ese grupo. Müller, Alejandro Castro Espín controlaba a todo ese grupo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Machín, todo ese grupo que eran los encargados de la negociación con los Estados Unidos, Cosío, toda esa gente sigue ahí. Entonces, el tema aquí que está ocurriendo es que, y eso lo relaciono con la defenestración de Gil, es que realmente el poder tras bambalinas es el que está manejando aquella situación, pero igual no tienen la capacidad que tenía el primogénito de toda esta casta, que era Fidel Castro, en manejar toda la situación. Hay algunos que plantean que la caída de Alejandro en cierto sentido se debe, o el debilitamiento, o la desaparición, porque no aparece por ningún lado en estos momentos Alejandro, es por la caída de Raúl Castro, o sea, el envejecimiento de Raúl. Yo honestamente no todo lo contrario. Así. Yo no creo que Alejandro Castro Espín ha caído. Yo creo que es todo lo contrario, tiene más poder. Yo creo que esta defenestración es parte de las jugadas que él debe hacer con su padre en vida. Y lo contrario, me parece que ha ido ganando espacio por
el transcurso del tiempo. Pero ahí estamos lucubrando, pues no lo vemos. Bueno, yo creo que es evidente porque muchos de los militares anteriores de otras generaciones se han ido apartando y él ya va quedando, esa generación es la que va quedando posicionada. Así que es como que uno dijera que el príncipe heredero en Arabia Saudita va a ser defenestrado. Eso no ocurre, porque Sí, es el no. príncipe heredero. No, eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Entonces, lo mismo tenemos en Cuba. Lo que pasa es que el estilo de Raúl Castro ha sido muy distinto al de su hermano, de Fidel Castro. Sí. Él siempre ha preferido manejar las cosas detrás del telón. La sombra. Él siempre En la sombra. Y lo está haciendo. Lo que ocurre es que eso le hubiera funcionado si el país tuviera cierta viabilidad o si se hubiera continuado el famoso deshielo y ellos hubieran logrado una estabilidad y un cierto movimiento económico. Pero Antonio, hay una cosa clara en esto, o sea, no hay posibilidades, o sea, no hay ninguna posibilidad de que el país, ya sea con Alejandro, con Díaz-Canel, con el que sea, pueda recuperar cierta vitalidad de vida. Yo no la veo. No hay, yo no la veo. existe. No la veo porque las maniobras que tendrían que dar No la están dando. no la están dando. Y Ni como quieren- te mencionaba, Ni quieren darla. en los 90s, y yo diría que ellos pudieran perfectamente bien culpar a Fidel Castro de lo que está pasando, porque en los 90s, cuando Fidel Castro se lanza a abrir a la inversión extranjera, permite el mercado negro, permite el famoso cuentapropismo, la circulación del dólar, la isla pasó de un tremendo hueco cuando el maleconazo, que denota detona Sí, el maleconazo, El malestar, sí. empieza a repuntar un poco, pero, perdón, pero cuando aparece Hugo Chávez, él va atrás. Y en mi opinión, ese, para el punto de vista de ellos, fue un grave error, porque ahí él tenía un colchón que pudo haber hecho maniobras y no tener ya la premura. Sí, pero tenía que ceder poder. Exacto, y ellos quieren todo el poder. Ellos no quieren un poco de poder, no, ellos quieren todo el poder. Todavía quieren todo el poder. Todo el poder. Y ahí entonces él retrocede esas medidas y sencillamente lo que hace es sembrar lo que se está viendo ahora. Ellos no tienen absolutamente nada donde pararse, al revés, ruinas donde se están parando. Así que yo coincido contigo, no tienen la capacidad, no lo van a poder hacer, pero el problema es que esta muerte está siendo demasiado larga y dolorosa, sobre todo para el pueblo. Sí, claro, es un colapso que el que más sufre es el pueblo, porque al final de la jornada el colapso de ellos siempre va a ser después, porque tienen más recursos, o sea, tienen el recurso del poder y les importa un bledo que el pueblo sufre, que el pueblo no tenga alimentos, que el pueblo no tenga leche, que el pueblo no tenga pan. Y el de sangre, Müller, o sea, la fuerza de trabajo, la gente más emprendedora, con más ímpetu, se escapa. El país se ha convertido en un país de personas mayores Un país viejo, ¿sí? que se le envían recursos para que se ocupen de sus familiares. No, los recursos que se están enviando es básicamente para que la Para gente, sobrevivir. Para sobrevivir, para que la gente no muera prontamente, sino que viva un poquitico más. Y eso es muy triste, ¿eh? Decirlo es muy triste. Como periodista, obviamente tenemos que compartir esa realidad, pero a veces te dan ganas de cerrar los ojos y bajar la cabeza y decir, Dios mío, ¿hasta cuándo, no? Yo creo que toca una revisión seria de lo que se está haciendo. Yo creo que toca reconocer fracasos que se han tenido y toca relanzar una estrategia hacia la isla, porque de lo contrario, si se sigue diciendo, se sigue lanzando un discurso triunfalista, se sigue diciendo que ya eso se cae mañana, que ya lo tenemos ahí. Mira, ha pasado lo que ha pasado. Tantos años, tanto sufrimiento, y después, ¿quién va a lograr echar adelante esa isla en el estado en que está? No, además, la situación es gravísima, pero hay situaciones más graves que la de Cuba, por ejemplo, la de Haití. Cuba podría... Cada vez nos parecemos más Claro. o estamos en el mismo rango. Cuba podría devenir en grupos de delincuentes gobernando la Perfectamente isla. bien. Perfectamente. Y Müller, una cosa que no se puede dejar de lado, la ubicación geográfica del país es propicia para que el crimen organizado, todo esto, El narcotráfico, todo. todo. O sea, el colapso del propio régimen también implica otras cuestiones colaterales. Y el mundo libre hasta ahora no ha demostrado que está en la disposición de tomar parte en ese tipo de situación. No lo está haciendo en ninguna parte a nivel global. Y lo más grave que tiene Cuba es la posibilidad de que ocurra
un resquebrajamiento como el de Haití, de grupos de delincuencia manteniendo el orden y convirtiéndose en el poder real. Ese es el mayor peligro que yo veo ahora. Bueno, en el mismo caso de Venezuela, aquí lo que ha ocurrido es que los delincuentes están montados en la plataforma del Estado. Entonces hay cosas que tienen que dejar que ocurran para que ellos puedan mantener su estabilidad, pero el deterioro sigue ocurriendo. Ahora, Antonio, nos quedan 3 minutos de programa y comenzamos con un poema de Lorca, Iría a Santiago. Estamos en Santiago, ciudad tan linda, por cierto, que a Santiago es una ciudad que hay que querer, ¿no? Y tan importante fue Santiago que cuando se creó en 1514, la mayoría le decían Cuba. A Santiago no se le decía Santiago inicialmente, sino Cuba. Y después se quedó como Santiago de Cuba. Estos acontecimientos en Santiago del 17 de marzo, darnos un resumen, nos quedan 2 minutos para compartir con los amigos oyentes una crisis que nos duele a todos, por supuesto, y a Cuba le duele mucho más. Bueno, Müller, después de años y años, ya llevamos 65, pero en los últimos que hemos vivido un deterioro abrupto, bueno, abrupto no, abrumador, yo diría, de la situación, la gente explota, revienta, hace catarsis y no veo que no siga ocurriendo. O sea, esto que acaba de ocurrir en Santiago, Guayamo, en otros pequeños focos, Santa Marta, en Matanza. En Santa Marta, en Matanza, creo que va a seguir siendo constante en toda la isla. En la medida que nos acerquemos al verano también va a ocurrir más, por lo que te mencionaba, pero lamentablemente no estoy viendo una salida inmediata. Así que mi mensaje es que nos enfoquemos en cómo lograr convertir este descontento en una salida inmediata del sistema, porque definitivamente los discursos no logran eso. Me parece que el foco tiene que ser al interior de la isla, los actores que están en la isla, los activistas, periodismo independiente, el mayor apoyo y ver de qué forma hacerlo y sobre todo visibilidad también, los presos que están sufriendo tremendamente, Müller. El contacto que yo tengo con familiares de presos están sufriendo muchísimo lo que están pasando. Empezando no solamente por Félix Navarro y José Daniel Ferrer. No, los han liquidado humanamente, pero bueno, lamentablemente, Antonio, el tiempo ha llegado al final. Has dicho una cosa interesante. Yo creo que ha llegado un momento de sentarnos a estudiar a fondo la solución de un problema que nosotros estamos obligados a colaborar. Seguir denunciando y decir que el castrismo es un desastre, para nada es suficiente. No, y eso lo sabemos. Y eso lo sabemos de memoria. Bueno, amigos de Cuba y su Historia, gracias por estar con nosotros y por supuesto gracias doble a Antonio Rodiles por acompañarnos en este recorrido que comenzamos con el verso de Iré a Santiago. Estamos en Santiago y Santiago es una ciudad además de linda, muy humana, es la ciudad de Fran País, donde lo asesinaron. Nos despedimos en el día de hoy, tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas del destierro.